Ustedes recordarán que hace un tiempo el Liceo Yaba fue noticia porque en su momento fue sumariado y separado del cargo y con una sanción de 150 días el director del instituto. Todo esto se generó a partir de un conflicto que se dio con el salón gremial y una decisión de secundaria de quitárselo a los alumnos. En ese momento generó el rechazo de alumnos, de docentes y también de padres de los estudiantes. El director del Yaba rompió el silencio y quiere hablar y quiere contar también su historia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué está pasando hoy con la educación? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Actualmente ese salón ya no es más un salón, sino que es la entrada de nuestra institución y prometían hacer una rampa donde ahora hay escaleras y esa rampa nunca existió y era una más de las mentiras. La orden que se me da de la palabra que tristemente se utilizó fue el desalojo de los estudiantes del lugar que por más de 12 años tenían como lugar de agrupación, de núcleo estudiantil. En definitiva, tenían que salir de ese lugar. Entonces, era muy compleja la situación de resolverla de un día para el otro. Fue un orgullo haber podido estar al frente de la institución y respetar las leyes y respetar la participación estudiantil, que es una esencia de la ley de educación. Un repaso de lo que sucedió. Ya me acompaña aquí el ex director del Yaba. Ya voy a hablar con él también qué está pasando ahora. Pero ustedes saben, estamos a muy poquitos días de la elección. Hay distintas actividades en Montevideo y en el interior del país. Así que les propongo empezar por el móvil, porque allí está nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido. Omar, buenas noches para ti y para todos los compañeros por allí. Sí, la campaña que ya prácticamente entra en la recta final a 18 días. Estamos en una actividad que está desarrollando aquí Cabildo Abierto con la candidata a vicepresidenta, justamente por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, para estar hablando de distintos temas. En particular, bueno, Cabildo el lunes presentó las firmas para justamente que sean contabilizadas y habilitar una instancia de plebiscito que coincidiría con las elecciones departamentales, pero hay varios temas para estar charlando. Lorena, gracias por recibirnos en primer lugar. Hablamos un poco esta semana, Cabildo focalizó la comunicación a partir de lo que fue la presentación de las firmas, sobre todo a la hora de habilitar un plebiscito donde quedó parado bastante solo como partido. Más allá, lo hablábamos fuera del aire, que hay algunas consideraciones políticas de otros sectores que acompañan por lo menos la decisión o la propuesta de Cabildo, ¿no? Sin duda hoy estamos felices de haber logrado algo que para Cabildo Abierto
un partido con un nivel económico bajo, realmente haber logrado esta campaña de juntar firmas para tantas personas uruguayas que están endeudadas. Entendemos que esa ley del 2007 es una ley que genera sobreendeudamiento, te diría que es una máquina de hacer pobres. El sobreendeudamiento, un problema que tienen tantos uruguayos, hay más de 1 millón de uruguayos que están en el clearing, casi 700.000 que son considerados como deudores irrecuperables. Si será un problema verdadero que tienen los uruguayos. Vengo de la salud, cuántas personas que intentan quitarse la vida a veces tiene que ver con el sobreendeudamiento. Entendíamos que esto no podía esperar más, que había que hacer algo. No fue acompañado Cabildo Abierto para poder hacer un proyecto de ley que cambiara la ley del 2007, pero bueno, entonces salimos a buscar las firmas, hemos gastado los recursos que teníamos para una campaña de juntada de firmas para que la gente que está endeudada pueda tener una deuda justa y también para que no haya más usura en Uruguay. La ley del 2007 es una ley que permite tasas de cerca del 200% de intereses, que además permite capitalizar esos intereses y que luego sean base para nuevo cálculo de intereses. Sin duda que es una máquina de hacer pobres y eso hay que detenerlo, hay que pararlo. Cabildo Abierto está feliz de haber logrado esto. Creemos que hay mucha gente que hoy puede decir que hay esperanza de salir de esa deuda, que hoy estar endeudado es una esclavitud y se va a poder cambiar. Quintana, ¿cómo vienen analizando desde Cabildo Abierto las últimas encuestas, la intención de voto que muestra una baja en comparación con las elecciones anteriores? ¿Qué lugar ocupa justamente el análisis de esas encuestas a la hora de generar las estrategias de comunicación? Sin duda que quisiéramos que fueran más altas las encuestas. Entendemos que también en el 2019 daban muy por debajo de lo que fue después el 11% que tuvo Cabildo Abierto en la elección. También creemos que a veces decir que votás a Cabildo Abierto no es tan fácil. Cabildo Abierto es un partido que hoy se para defender la vida, para defender la familia. ¿Por qué no es tan fácil decir o declarar que uno es de Cabildo Abierto? Y porque a veces hay temas que trata Cabildo Abierto, que hay una aplanadora mediática que te viene encima cuando tratas de estos temas. Cabildo Abierto se para hoy en defensa de la vida y por eso decimos estar en contra del aborto y de la eutanasia y entender que tenemos que defender la vida como el primer derecho humano. Cabildo Abierto habla de la familia, entiende que hay que priorizar las políticas de familia, que una familia fuerte puede prevenir los problemas que hoy tiene Uruguay con los adolescentes, como los intentos de autoeliminación, como los consumos de sustancias. Cabildo Abierto hoy se para en contra de la ideología de género que hay en la educación y es el único partido político que en esta campaña trae este tema. Los otros no lo traen y probablemente no hagan nada para cambiarlo. Entonces hoy decir que sos de Cabildo Abierto también es pensar esto. Cabildo Abierto propone temas en esta campaña política que realmente no se han debatido. El tema de las adicciones es uno. Entendemos que lo que hoy se está haciendo en Uruguay como política de prevención es equivocado, que no podemos basar toda nuestra política solamente en disminuir el daño. Eso es como que en salud solo hagamos cuidados paliativos. Nosotros creemos que hay que lograr que sean menos los uruguayos que hoy tienen el problema del consumo de sustancias, que sea a edades más tardías que se inician los consumos de sustancias y para eso hay que cambiar el eje de la política de droga hacia política de prevención y por supuesto también mejorar el acceso al tratamiento. Son temas que no se están dando en el debate y quedan muy pocos días para finalizar esta campaña. ¿Usted, Quintana, cree que de alguna forma esos números también pueden responder a que los votantes en su momento de Cabildo Abierto les puedan estar pasando factura? De alguna forma estar dentro de la coalición y haber sido bastante críticos, ¿no? Usted, de hecho, hoy hacía unas declaraciones de que la política de seguridad fue una continuación de lo que hizo el Frente Amplio. ¿Cómo es estar dentro, ser parte y criticar? Porque de alguna forma se lo ha cuestionado, ¿por qué no se ha alejado de la coalición también, no? Creo que que es positivo ser parte y no pensar todos igual, si no, no seríamos diferentes partidos. Creo que si todos pensáramos igual, ¿cuál es lo que agregamos desde Cabildo Abierto? Creo que Cabildo Abierto es un partido con identidad propia y en todo este tiempo quedó más que claro. El tema de la usura no es menor. En ninguno de los partidos de la coalición nos apoyó, ni en el proyecto de ley, ni en la juntada de firmas, ni ahora en el plebiscito. ¿Y quién no reconoce que el problema de la deuda es uno de los más graves problemas que tienen los uruguayos? ¿Quién no reconoce que el problema de las adicciones es uno de los más grandes que tienen los uruguayos? ¿Por qué no plantearnos que las políticas que se están
están haciendo son equivocadas, que lo que se generó con cannabis, la disminución total de la percepción del riesgo en los jóvenes, iba a traer un mayor consumo y así lo hizo, y eso trae grandes riesgos para los jóvenes en Uruguay, en especial por el deterioro cognitivo que esta sustancia puede causar. Entonces es verdad lo que decís, somos parte de una coalición, creemos que somos coalicionistas, que hay que permanecer, pero siempre marcando cuáles son nuestras prioridades, que a nuestro punto de vista son los verdaderos problemas que tienen los uruguayos. Por último y brevemente para cerrar, ¿se debería reformular ese contrato con la coalición de cara a un eventual balotaje? ¿Cómo va a ser la negociación? Puntualmente le pido brevedad. Sin duda que va a ser distinta que la del 2019, creo que ya nos conocemos más, creo que Cabildo Abierto va a poner temas sobre la mesa, la de la seguridad pública sin duda, la de las adicciones sin duda, la del trabajo nacional, la del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional. Sin duda que Cabildo Abierto va a poner temas sobre la mesa y va a querer ser escuchado, y esa negociación va a ser distinta que la del 2019. Gracias por estos minutos, muy amable. La candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto, bueno, hablando de varios temas y en particular también esto último de relacionamiento o de las pautas para también relacionarse de futuro con la coalición. Sigan ustedes por allí. Bien, gracias Martín. Volvemos a estudio, al tema central, a la situación del Liceo IABA y lo que pasó con el ex director de ese Liceo Histórico de Montevideo, Leonardo Ruiz Díaz, que me acompaña aquí. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por acompañarme aquí, por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes en realidad por recibirnos. Y bien, estoy bien. Estoy en la actualidad trabajando como director en el Liceo 57. Y bueno, contento con mi rol de haberme reintegrado el 14 de junio, ya que estuve con licencia médica hasta ese día. Pero bueno, a partir de ese día estoy reintegrado en definitiva a la docencia, que es mi pasión en realidad, ¿no? Me acompaña también Mauricio Rodríguez, tu abogado, Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, con ellos vamos a conversar también. Pero Leonardo, me quedo un poquito con esto que estabas diciendo, ¿no? Vos estuviste mucho tiempo sin hablar, es como que ahora estás empezando a contar lo que pasó. ¿Eso fue una decisión que pensaste? ¿Estuviste mucho tiempo en silencio? ¿Cómo fue ese periodo? Sí, básicamente es una decisión que, bueno, tomamos con mi equipo de abogados, también con mis compañeros, mi familia, que fueron un gran soporte para mi vida, ¿no? El sindicato ha sido de gran compañía desde todo punto de vista, desde lo anímico, desde lo motivacional, también como mi familia, mi esposa Nati, mi hijo Santiago, mis abogados también. En verdad que para mí han sido un gran soporte para poder llevar en definitiva de la mejor manera posible todo este tiempo que ha sido complejísimo, porque en mi trayectoria laboral nunca había vivenciado esto, ¿no? ¿Nunca habías tenido ningún episodio similar a esto? No, nunca. Recordemos que terminás con un sumario, una sanción de 150 días, pese a que secundaria había sugerido 10, terminás con una de 150. El salón gremial, ¿no? Contale un poco a la gente, ¿qué fue lo que pasó hoy ya con el paso del tiempo? ¿Cómo viviste todo ese suceso? Bueno, el salón gremial. El salón gremial es un salón estudiantil que fue planificado arquitectónicamente y con las autoridades de secundaria del momento, ¿sí? En el 2009, ¿sí? Hace 15 años específicamente, en donde se destinó el salón estudiantil para actividades justamente vinculadas con diferentes propuestas, iniciativas que puede salir de los gurises, ¿no? Gurises y gurises. Es parte de la identidad del Liceo IABA, ¿sí? Es bien característico en definitiva que los estudiantes se agrupen, compartan un momento, no solo a través de diferentes reivindicaciones que podrían llegar a ser, sino que es un espacio que tiene el objetivo también de estar unidos, participando como bien lo está establecido en la Ley de Educación, ¿no? La participación estudiantil es clave de la comunidad.
Menciono la comunidad porque en verdad también la comunidad educativa del IABA fue otro gran soporte para mí, además de mi familia, mis amigos y obviamente el sindicato, ¿no? Subrayo el sindicato porque mis compañeros han estado siempre, siempre conmigo y eso es algo que me enorgullece desde todo punto de vista. Me acuerdo palabras, por ejemplo, de Camila Menchaca el año pasado, cuando se hacía la manifestación después de que me separaran del cargo. Y bueno, Camila Menchaca subrayaba la centralidad del estudiante, ¿no? Y es lo que hice. En realidad es lo que me moviliza, lo que nos moviliza a nosotros. Yo les decía la otra vez que el IABA sin los estudiantes no tiene corazón. Es un gigante que no late. Y son los gurises que lo hacen latir. Y obviamente para hacerlo latir hay que escucharlos y hay que ser muy empáticos. Muy, pero muy empáticos. La salud mental es un gran problema para el Uruguay. Y que bueno, nosotros con obviamente nuestras limitaciones, porque no somos ni psicólogos, ni asistentes sociales, ni trabajadores sociales, ni educadores sociales. Abordamos problemáticas que están muy íntimamente relacionadas con la salud mental y hay que cuidarlos mucho, a los gurises y a las gurisas. Y bueno, fue lo que traté de hacer en definitiva, y trato de hacer en mi cargo como gestor. Cuidar en definitiva y ser empático en mi accionar. Yo les explicaba, por ejemplo, que fines de febrero, inicios de marzo, se me da la orden de, bueno, desalojar a los estudiantes. Esa es la palabra que se utilizó, con las connotaciones que tiene esa palabra, desalojo, ¿no? Uno piensa en desalojo y piensa en una familia que queda sin hogar. Y los gurises son una familia, así sienten, así tienen ese sentido de pertenencia, que tan difícil es de construir, pero que está muy arraigado. Y bueno, ¿qué puedo decir del IABA, no? Digamos que si no conozco la historia del IABA, me tendría que dedicar a otra cosa. Entonces, bueno, atendiendo esta realidad y a través del diálogo, ¿sí?, estábamos construyendo una posible, en definitiva, salida de ese lugar de los estudiantes hacia otro lugar del Liceo IABA. Pero claro, en pleno proceso llega la orden de separarme del cargo, ¿no? Del sumario. ¿Qué llega a eso, no? El sumario y después esa sanción de 150 días. ¿Qué explicación le encontrás? Porque se habla de insubordinación, ¿no? Pero más allá de eso. Sí, el término es insubordinación y digamos que citan a una circular del año 80, de la plena dictadura. Y es una circular que, de acuerdo a lo que he leído, en democracia no se aplicó nunca. Entonces, me encantaría saber cuál es la explicación de eso. No sabría decirte y no soy de hipotetizar y de un accionar en contra, digamos, contrafactual, contra los hechos, ¿no? Podríamos hablar de 50 hipótesis, pero certezas no tengo de ninguna. Estamos hablando de un liceo histórico con un gremio estudiantil muy potente, como otros también de liceos de Montevideo. ¿Pensás que puede ir también un ataque hacia el gremio, hacia el liceo? ¿Pensás que puede haber algo de eso? No sabría decirte y en verdad no me animaría a hacerte una hipótesis clara. Lo real es que, obviamente, a través del diálogo, ¿sí?, yo estaba construyendo con los estudiantes la posibilidad de destinar otro salón para que los gurises puedan continuar agrupándose. Con la medida eso se termina cortando abruptamente, digamos, no llegaste a claro, dialogar. ¿qué es lo que sucede? La orden se da a fines de febrero.
en marzo no comienzan enseguida las clases en bachillerato. Fue una semana, después los gurises se van, en definitiva, agrupando, reorganizando, ¿sí? Y bueno, el tiempo de ese sentido de pertenencia que tienen los gurises, estamos hablando del 23, 14 años, ¿tá? Con el salón gremial, desalojarlos con esa palabra aparte, de la noche a la mañana, y es complejo, ¿no? Es complejo. Ahora voy a volver contigo lo que está pasando hoy. Emiliano Mondasen, ¿cómo andás? Secretario General de FENAPES, bienvenido. Buenas noches y bueno, gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo definirían ustedes todo esto que pasó? Yo creo que esta administración instaló desde el principio una pedagogía del miedo, si le fuésemos a poner una categoría. Esto arrancó con el proceso de San José, continuó con la investigadora de FENAPES, luego con el episodio de IABA y con otra cantidad, infinidad de situaciones que generan un gran hostigamiento y generan miedo. Entonces creo que fue una política planteada claramente para todo aquel que quisiera de alguna manera levantar la voz y tratar de manifestar de alguna manera capacidad de organización para, por ejemplo, resistir una transformación educativa que terminó comprobando que es un profundo retroceso para la educación pública uruguaya. Creo que esa política ha generado muchas situaciones, algunas públicas, otras no, situaciones que son muy dolorosas, como la que le pasó a Leonardo, porque también los primeros días que ocurría el tema del IABA, uno tenía que decirle a Leonardo, mirá que va a ser un proceso muy largo y muy duro, tratando de en esa vorágine de que no pensara que iba a ser todo muy rápido y que iba a ser todo instantáneo, sino que iba a ser un proceso larguísimo, por experiencia. Y también uno tiene que lograr calibrar ahí entre, bueno, el rol que uno tiene y no deshumanizarse del todo y tratar de acompañar a un compañero que está pasando una situación realmente muy dura, como otros compañeros le han pasado. Entonces, es complejo, es duro, pero bueno, creemos que el gremio docente en general ha mostrado un acervo de resistencia y de profesionalismo brutal ante tanto atropello, y creo que, bueno, que la síntesis la van dando los diferentes espacios, las asambleas técnico-docentes, los colectivos que se siguen agrupando más allá de las persecuciones, las carteleras sindicales que están vivas, los gremios estudiantiles que se continúan organizando. Entonces, creo que esa política del miedo tiene un primer golpe que es, bueno, desestructurar, después viene una etapa de mucha bronca y después viene una etapa, como se está viendo ahora, de reorganizarse, de reagruparse, de trabajar en colectivo, porque es muy difícil ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, yo eso trato de ser muy cuidadoso siempre. Yo no me puedo poner en la situación de Leonardo o de otros compañeros, porque no la viví directamente. Viví otras. Y el rol a veces de uno es un poco deshumanizante, digo yo, porque uno tiene que mantener un determinado equilibrio para trazar determinadas líneas que te permitan, bueno, enfrentar una situación que uno sabe que va a ser larga, porque hay una política del desgaste también, ¿no? De desgastar, de vulnerar al otro, de estar constantemente en ese hostigamiento, exponiendo mediáticamente. Y además ahí hay una gran confusión de cómo se ejerce la autoridad desde un rol pedagógico, que no es igual a tengo una jerarquía y eso se va a transformar inmediatamente en ser autoridad, en tener legitimidad ante los estudiantes, ante el colectivo docente. Entonces creo que ha sido de un gran aprendizaje para todas y todos, todo este proceso, que el IABA es una perla más de todo ese proceso. Y bueno, tendremos que sacar las mejores herramientas, los mejores aprendizajes para que, bueno, siempre prime lo colectivo sobre lo individual. Porque la apuesta de este proceso de la pedagogía del miedo, por ponerle una categoría, es apostar al individualismo más absoluto, a que cada uno se salve como pueda. Y nosotros tenemos que ir por un camino que a veces en esta estructura de sociedad que vivimos es el más rápido, que es, bueno, me salvo y después veo qué pasa. Y tenemos que apostar a lo colectivo, a escuchar, a comprender al otro cuando está con miedo, a comprender a un compañero que le da temor de colocar determinados materiales en la cartelera sindical, al compañero que tiene temor de levantarse en una coordinación, levantar la mano y decir, mirá, esto está mal, no se evalúa así. Entonces, bueno, es un proceso hiper complejo, pero que yo creo que más allá de lo doloroso, siempre deja una gran enseñanza al colectivo en general que tendremos que seguir procesando y que esperemos que
se pueda revertir a la brevedad y que se pueda hablar en los centros educativos de los temas que son inherentes a la ciudadanía, porque acá también hubo una gran vulneración de lo que es el concepto históricamente de laicidad en el Uruguay, que es que los centros educativos son centros fermentales de debate ciudadano, y acá se instaló un concepto de laicismo, ¿no? No se puede hablar de nada, la asepsia pedagógica. Y esperemos que también vuelva a haber libertad de cátedra para que los docentes puedan preparar clases, salir de ese exceso de burocratización en la cual viven y puedan preparar clases y brindarle a los estudiantes todas las miradas de los diferentes temas que tengan que abordar para que tengan realmente una formación integral y democrática. Creemos que más allá de este episodio que es muy doloroso y de otros que han sido muy dolorosos porque afectan a las familias, afectan a los entornos, vulneran a las comunidades educativas, las violentan, también tenemos que sacar un aprendizaje de siempre lo colectivo debe primar sobre lo individual. Me acompaña también el doctor Mauricio Rodríguez, abogado de Leonardo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Te hago una corrección. Mi apellido es Núñez. Núñez. Bien. Disculpa. Te bauticé entonces, sí, Núñez, sí. perdón. Mauricio, se presentó un recurso, ¿no?, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué se busca con eso? Bueno, en realidad con digamos, el juicio que estamos haciendo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en este momento, que estamos en la etapa de los alegatos ya, porque se presentó en diciembre del año pasado, en realidad lo primero que atacamos fue justamente la disposición del sumario, ¿no? O sea, no la sanción, porque en ese momento, o sea, digamos, fue en abril del año pasado que se inició el sumario. Nosotros el recurso lo presentamos a los 10 días, como corresponde, y en realidad se agotó la vía administrativa sin que se haya resuelto esos recursos. Y lo que atacábamos era la disposición del sumario, más allá de que el sumario es un proceso, pero entendíamos que la propia resolución establecía, por ejemplo, ya decretar un sumario para Leonardo y al mismo tiempo en el numeral segundo establecía efectuar una investigación administrativa sobre la situación que había ocurrido en el IABA. Con lo cual era en sí misma contradictoria la propia resolución, porque a él ya lo estaban sumariando, separando de su cargo, y al mismo tiempo en el numeral segundo establecían que los hechos tenían que ser investigados. Entonces a él ya lo habían digamos, identificado, de alguna manera habían cortado su cabeza, digamos, hablando mal y pronto, cuando en realidad los hechos todavía no estaban bien claros cómo habían sucedido. Entonces nos parecía totalmente injusto, y a su vez hay una clara desviación de poder y una clara digamos, abuso en cuanto a por qué se lo separa del cargo. La situación de por qué en realidad él supuestamente no cumplió con una orden no estaba clara. En ningún momento él se, digamos, opuso digamos, a esa orden, sino que lo que él pidió fue tiempo. O sea, pidió que justamente se le respetara la autonomía de su centro educativo, que se pusiera el centro, digamos, en el estudiante, que es lo que corresponde, que es lo que se postula muchas veces con la transformación educativa, que ni siquiera ellos respetan lo que postulan. Y sin embargo, precipitadamente dijo, bueno, no, en realidad esto tiene que ser rápidamente, y él en realidad lo que pidió fue tiempo, pero nunca incumplió una orden. Y además, esa orden tampoco estaba del todo justificada, porque en definitiva se puso por delante el tema de la accesibilidad, cuando en realidad estaba claro por un informe que surge del propio expediente, que digamos, el área arquitectura, o sea, de secundaria, sugería que en realidad esa no era la mejor opción. Estamos hablando de una rampa, ¿no? Una rampa que no se llegó a construir. No se llegó a construir. A 18 meses de su sumario nunca se construyó, porque además había informes técnicos que desaconsejaban esa solución. O sea, justamente no se podía efectuar una rampa por esa entrada. Ustedes señalan también que no se realizó esa investigación administrativa antes de que llegara el sumario y la sanción después para Leonardo. Exactamente. En paralelo se hizo una, digamos, investigación administrativa, pero a ella se le decretó un sumario. O sea, a nuestro cliente, Leonardo, ya, digamos, inmediatamente fue separado de su cargo y se le inició un sumario identificándolo como posible responsable, no se sabe de qué, porque si eran hechos que se estaban investigando en paralelo, no tenía mucho sentido que ya se lo sumariara a él, ¿no? Ahora, Leonardo, yo también escuché a la directora general de secundaria, Jennifer Cherro, que ella decía que no podía pasar que, por ejemplo, vos como director no tuvieras la llave del salón y que si la tenían, estaba en manos de los estudiantes. ¿Cómo tomás ese argumento? Ese salón nunca tuvo llaves, en realidad. Los estudiantes básicamente tenían la accesibilidad como la tenía cualquier otra persona. Ante justamente el desalojo, el posible desalojo,
como una medida, digamos, gremial, los gurises pues le pusieron una cadena al salón y un candado, ¿sí? Que eso obviamente se podía sacar en cualquier momento, ¿sí? Pero como pedagogo no se me pasa por la cabeza ir con un mazo, con un martillo, ¿tá? A justamente, ¿no?, pegarle a la cadena y el candado. Mi idea central era que los chiquilines, bueno, tomen conciencia de que lo que habían hecho no corresponde y ellos mismos justamente puedan sacar, en definitiva, el candado, que era justamente lo que estábamos dialogando en este proceso, ¿verdad? Y bueno, yo tenía llaves de todo el liceo, ¿no?, que hay. Te podrás imaginar la cantidad de llaves que tenía el IABA, ¿no? Contabas recién, estás trabajando nuevamente en el Liceo 57 de Maroñas, ¿no? Sí, Estás sí, como director. Pero ¿cómo fue este lapso sin trabajar, por ejemplo? Además del tema salarial, ¿no? Que obviamente ahí tuviste complicaciones, de hecho también tuviste el apoyo del sindicato, pero ¿cómo fue ese periodo? Tuve y tengo el apoyo del sindicato, desde todo punto de vista. El proceso, bueno, por un lado fue tristísimo, desde todo punto de vista. Mejor dicho, desde la perspectiva laboral, profesional, estar sin trabajar para alguien que ha trabajado toda su vida es algo horrible, desde todo punto de vista. Después, el vínculo con los estudiantes lo extrañé muchísimo, con mis compañeros, si bien me apoyaban, me escribían siempre, también no es lo mismo la virtualidad de un mensaje que lo presencial del día a día, en definitiva, en el trabajo. Y me sentí vulnerado en mis derechos, ¿tá?, como trabajador. Y veía en definitiva que ese miedo, como lo transmitía Emiliano, se estaba expandiendo. El miedo al no saber qué estrategia pedagógica es la correcta para seguir. Yo estoy convencido de que el diálogo y la forma en que llevaba a cabo mis estrategias pedagógicas son esas y son las mejores. ¿Vos estás convencido que lo que hiciste fue lo correcto? Estoy totalmente convencido, sí. Freire es mi pedagogo de cabecera. José Pedro Martínez Matonte es un pedagogo que me motivó a hacer mi tesis de maestría en base al aprendizaje cooperativo. Específicamente en donde el maestro es el articulador, en definitiva, y da la posibilidad de que los más infelices sean los más privilegiados. En este caso, Martínez Matonte hizo posible que estudiantes de Villa García, allá en el kilómetro 21 de Camino Maldonado, pudieran llegar a Montevideo o a Pando y pudieran completar los estudios de secundaria a través del apoyo que daba la escuela. Y sí, sin lugar a dudas, ese pedagogo fue el que me motivó a estar junto a los que más necesitan, a escucharlos muchísimo, a motivarlos, a contenerlos y a motivar justamente la participación, que no es otra cosa que básicamente respetar la ley de la educación, ¿no?, en ese articulado donde básicamente la participación estudiantil es clave. ¿Y cómo fue el regreso? ¿Cómo fue volver a trabajar? Bueno, el volver a trabajar, obviamente terapia de por medio, ¿no?, sesiones en todo este tiempo y con mucha ansiedad por un lado y por otro lado también con mucha alegría, con la alegría de poder estar en el ámbito educativo, que es para lo que estudié, es para lo que hice mi posgrado, en definitiva, la maestría de 2 años
ya que las maestrías son de 2 años, bueno, todo el mundo lo conoce esto. ¿Pero te llegaste a replantear, por ejemplo, no seguir o no volver a la educación? No, es mi vida la educación. Al contrario, fue una motivación extra para seguir junto a los que más necesitan y también confirmar en definitiva que como trabajadores de la educación tenemos que estar muy unidos. Y celebro muchísimo, muchísimo todo ese apoyo de mis compañeros sindicalizados, en primer lugar, también los que no estuvieron sindicalizados, pero bueno, estaría muy, pero muy bien que los compañeros que no están sindicalizados puedan sindicalizarse. Cuando regresaste, ¿volviste ya como director en este liceo o tuviste que hacer algunas otras cosas antes? No, volví a la dirección. Ajá. Del Liceo 57. Previamente, porque no estaba el sumario finalizado, me habían destinado a documentación estudiantil, que bueno, es un archivo de secundaria. Es una tarea muy distinta, ¿no? Sí, en donde estuve apenas un día y poco tiempo y no pude resistir las tareas y estar en un lugar digamos, de archivo, ¿sí? Sin contacto con la comunidad educativa, sin contacto con los gurises, con los profesores, sin recorrer el liceo, que es algo que me gusta muchísimo, estar muy pero muy cerca de los gurises. Yo entiendo que en tiempos de pandemia la virtualidad pudo ser una herramienta, y es una herramienta pedagógica importante. Ahora, la cercanía, el contacto directo con las personas no se compara con nada, con ninguna otra herramienta pedagógica, ¿no? Emiliano, ¿cómo fue el acompañamiento y el apoyo del sindicato en este caso? Bueno, era de orden, ¿no? Y el apoyo se dio desde un primer momento. Creo que a veces la tarea constante de estar en determinadas responsabilidades, yo te decía en la intervención anterior, a veces te deshumaniza un poco, porque vos tenías que estar más allá del dolor del otro pensando en una línea que te trace para adelante y en contener también, ¿no? Que no es fácil. Yo me acuerdo la llamada que recibo de Leonardo la noche esa que tuvo en el archivo, con una angustia brutal, y bueno, me dijo, yo no puedo volver ahí porque me deprime, estoy mal. Y bueno, es un trabajo que es complicado porque yo vuelvo a decir, es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Y no todos tenemos la misma formación, no todos vemos la situación de la misma manera, y bueno, uno tiene que aprender a ver cómo contiene y a la vez va planteando elementos que permitan salir de la situación, ¿no? Y el acompañamiento fue el que tenía que haber desde el punto de vista del sindicato, de la comunidad educativa del IABA, de las familias. Yo creo que hubo un impacto social muy grande con el tema del IABA. El IABA es un liceo simbólico para la historia reciente del Uruguay, o sea, es un liceo que es un emblema de resistencia. Y creo que lo que yo trato de hacer siempre en las situaciones más complejas es sacar un aprendizaje. Y creo que ahí lo que primó sobre el miedo fue el acervo de lo colectivo. Entonces, para mí eso fue lo central y fue el principal respaldo que tuvo Leonardo y que tienen otros compañeros que viven situaciones hasta el día de hoy de persecución y que no se ha hecho justicia como no se ha hecho con Leonardo. Con situaciones inverosímiles, o sea, la directora de secundaria fue apartada de la lectura del sumario de Leonardo por prejuzgamiento. El propio Codicen lo resuelve. El Codicen resuelve por unanimidad apartarla. Cuando llega el expediente de Leonardo, que uno lo lee no con la experticia, pero con la experiencia de haber leído muchos expedientes, yo digo, pues esto es de los mayores disparates que escuché en mi vida. Todos los instructores piden 10 días y en una reunión que se relata en el expediente, que no se sabe entre quiénes, el expediente deriva a una persona de particular confianza de la directora general que había sido apartada por prejuzgamiento, y esa persona dictamina a través de una lectura sobre las construcciones de poder y algunas cuestiones más bastante complejas, bastante sesgadas desde el punto de vista ideológico, 180 días. Insostenible
insostenible. No nos olvidemos que 180 días es la sanción, 150 días es la sanción más grave que hay, ¿no? Entonces, es complicado, porque además no encontrás explicación en el sentido de la lógica. Y voy a contar una cosa. Hace pocos días estuvo por ocurrir una situación nuevamente en el IABA. La directora actual otorgó un salón gremial, no el mismo a los estudiantes. Hubo una visita de inspección, donde, inspección ocular mediante, le dijeron que tenía que sacar a los estudiantes de ese salón y que iban a venir a blanquear el mural y el monumento que hay a los detenidos desaparecidos en el patio del IABA. Nosotros estuvimos reunidos con la directora y trasladamos esto a algunas jerarquías que esta vez tuvieron el reflejo de impedir que nuevamente fuera a ocurrir una barbaridad. ¿Querían tapar eso? Querían taparlo. Mañana vengo y voy a blanquear todo esto. A ese nivel estamos, ¿no? O sea, no se logra distinguir lo que es un tema de derechos humanos de una sensibilidad muy particular con esos atisbos que no son de autoridad. Esos son jerarquías que se convierten en jerarquías netamente autoritarias, porque el estar en un organigrama, en un lugar de jerarquía, no te da autoridad. Pasa que hay un problema de comprensión, de lectura, de formación, de cómo se establece una autoridad, que es lo que estaba expresando Leonardo, ¿no? Bueno, la autoridad se da a través del respeto, del diálogo, de la comprensión del otro. Entonces, fue un proceso muy, muy difícil, porque además uno a veces desde el rol tiene que desprenderse de determinado fervor y tratar de ver la situación con una frialdad determinada para poder ver todo el tablero. Y eso es un esfuerzo muy grande, pero creo que lo que se termina sintetizando, creo yo, es que de un proceso de tanta agresividad, de tanta virulencia, de tanto autoritarismo, lo que van a surgir, después de mucho dolor, son colectivos mucho más fortalecidos. Porque el miedo genera eso, el miedo primero genera un repliegue natural de subsistencia, después una bronca que queda individualizada y trancada y después empieza a aflorar lo colectivo. Más, yo creo que es la negación de la historia uruguaya, ¿no? De la historia de la pedagogía en el Uruguay, de los movimientos de resistencia, de los gremios estudiantiles. Es negar, es un poco, no sé si ignorancia, pero es como una cuestión muy, muy burda, muy torpe, porque tiene un efecto inmediato, pero después eso se termina volviendo en contra. Entonces, el respaldo estuvo, capaz que siempre, bueno, uno tiene que revisar si el respaldo estuvo en todos los momentos, en el momento exacto y se acertó en cada decisión, que eso, bueno, el tiempo lo dirá, porque errores se pueden cometer tácticamente o determinadas decisiones. Se trató de cuidar mucho a Leonardo, porque Leonardo tenía una gran avidez en salir y 2 por 3 nos reuníamos con los abogados, nos reuníamos con él y calma, tranquilidad, no es el momento, porque también entendíamos que él quería hablar, quería expresarse, porque estaba siendo además vilipendiado públicamente por las jerarquías de la educación, que salieron a hablar de Leonardo y a prejuzgarlo antes que estuviera el sumario pronto. Entonces, ese fue un trabajo también bastante importante que uno también tenía que estar tratando de decirle, bueno, no es el momento de hablar, y entendiendo que quería hablar. Entonces, fue un trabajo que creo que fue muy bueno del sindicato en general, desde el núcleo de base del IABA hasta todo el sindicato, y que en particular para mí fue un aprendizaje, más en toda la experiencia que uno va adquiriendo en diferentes momentos de la vida sindical. Ahora, Mauricio, recién Emiliano hacía referencia a algunas cosas del expediente, ¿no? Con respecto también a la sanción, esa que se sugería 10 días por parte de secundaria y terminó siendo 150. ¿Qué valor le das desde el derecho? ¿Qué lectura haces, por ejemplo, de todo ese procedimiento? Y bueno, nos llama mucho la atención que ante los mismos hechos, en realidad pueda ser posible que el instructor sumariante, digamos el abogado asesor y el director encargado de jurídica coincidan de alguna manera en 10 días, y después, como bien dijo Emiliano, en realidad en una forma totalmente arbitraria, y además tomando en consideración aspectos que no estaban en el objeto del sumario, la asesora de confianza de la Dirección General, la doctora Ruiz, sugirió 150 días, tomando en consideración aspectos que nada tenían que ver con el sumario, que además hace una serie de valoraciones que son
de tipo subjetivo, porque hasta ella misma lo admite. Por ejemplo, disparates como diciendo que lo que pasaba en el salón gremial, por ejemplo, que había un cartel que decía por los estudiantes que habían puesto no a la baja, eso tendría que haber sido controlado por el director del IABA, entre sus potestades estaba, por ejemplo, que no se hiciera política o proselitismo, entendiendo, o sea, como bien dijo Emiliano, hay cuestiones que son de derechos humanos o cuestiones que son más, más generales, no son partidarias, sino que son de política, porque en realidad o sea, los estudiantes tienen justamente, por el estatuto del estudiante de, digamos, educación media, tienen el derecho a expresarse, el derecho a reunirse y a manifestar cuáles son sus preocupaciones como jóvenes, como adolescentes. Y que se diga, por ejemplo, que lo que sucedía en el salón gremial, lo que se expresaba en las carteleras, por ejemplo, tenía que haber sido controlado por el director, nos parece un disparate. Y eso es lo que justamente llevó a la conclusión de que su sanción tenía que ser de 150 días. Aspecto que no estaba en el sumario en ningún momento. O sea, en ningún momento entre los elementos, digamos, de base que estaban para investigar, eso formó parte del objeto del sumario y por lo tanto no hicimos ninguna defensa de eso porque no estaba entre las preguntas que se le hicieron. Sin embargo, eso se valoró a la hora de sugerir 150 días. O, por ejemplo, también se valoraba que el estado del salón gremial, que si existían graffiti, que si estaba sucio, no sé, aspectos que nada tenían que ver con el sumario y que además se los responsabilizaba exclusivamente al director, cuando en realidad ese salón, como él bien dijo, tenía una existencia de casi 15 años. O sea, un salón gremial que estaba previsto que tuviera existencia y que los estudiantes, claramente, en su libertad de expresión a veces hacen un grafite o eso, pero en realidad esa preocupación que existía tanto por el estado del salón gremial, en realidad, por ejemplo, en otros aspectos que existían en el liceo, no había tanta preocupación, por ejemplo. Y en ese sentido, el director sí había manifestado, por ejemplo, de que estaba preocupado porque el ascensor no funcionaba o porque los techos se estaban viendo abajo. Y sin embargo, esa preocupación no surgió, sino que estaba centrada exclusivamente en si ese salón estaba grafiteado o no. Y por esas conclusiones, por ese informe, es que se sugieren 150 días. Entonces, lo de tu pregunta, nos parece que hay un claro exceso de poder y hay un claro abuso de poder de parte de las autoridades de secundaria en tomar en consideración exclusivamente este último informe que tiene conclusiones que nada tienen que ver con lo que se sustanció en el sumario y que son claramente de corte subjetivo y bastante conservadores y bastante retrógrados, digamos. En el final, Leonardo, insisto en lo que decías recién, ¿no? En tu carrera no habías tenido nunca un episodio similar de estas características. La famosa rampa que tanto inconveniente generó no se construyó. Hasta el día de hoy sigue sin estar presente en el liceo. En el final, y a modo de resumen, ¿no? ¿Qué te dejó toda esta experiencia? ¿Qué me dejó? Bueno, muchísimas cosas me dejó y me está dejando. En primer lugar, que hay que cuidar mucho la democracia y hay que cuidar mucho la participación estudiantil de la comunidad educativa, que nosotros como educadores estamos formando a ciudadanos, ¿sí?, que van a poder ejercer en definitiva su derecho a voto, entre otras cosas. Hacerlos tomar conciencia de la importancia de la vida democrática es, bueno, transmitirles la seguridad de que pueden participar. Siempre, siempre, respetando obviamente las reglas, las normas, ¿sí? Y que en todo momento, en el diálogo con los gurises, con las gurisas, se les hizo ver. Y mi idea central era que justamente aprendieran. Pero claro, los procesos de aprendizaje son muy, pero muy diversos. Tantos como la cantidad de estudiantes que tiene el IABA o que tiene cada centro educativo. Me dejó que, sin lugar a dudas, los estudiantes son el centro de nuestra tarea educativa, de nuestro quehacer educativo diario. Me dejó mucho orgullo por estar y pertenecer al sindicato de secundaria, de trabajadores de secundaria, de profesores específicamente. Muchísimo orgullo. Me dejó muchísimo cariño de las personas y me dejó confirmadísimo que
trabajé en mi tesis que lo afectivo es clave para los procesos de aprendizaje. Sin afecto no hay aprendizaje significativo. Y sí, tenemos que estar muy unidos para que los gurises y la comunidad sepa que estamos todos juntos y que más allá de las ausencias que existen en los centros educativos, somos capaces a través de nuestra conciencia de clase de poder en definitiva abordar esas reivindicaciones y que no existan más ausencias, al contrario, que estemos muy cerca, pero muy cerca de los gurises. Leonardo, te agradezco mucho que hayas venido esta noche a conversar con nosotros. Gracias. Gracias. A ustedes también, Mauricio, Emiliano. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y vuelvo para decir adiós, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.